Bueno, bueno, muy buenos días, compañeros y profesores, y a nuestro auditorio virtual que nos da mucho gusto pues saludar en este día. El día de hoy corresponde a la sesión académica que lleva con título Cambio climático y contaminación ambiental, la necesidad de aire limpio. Agradezco a la doctora en medicina, la doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada, por su asesoría. Y yo soy la doctora Brenda María Curiel Velázquez y soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. Para comenzar, bueno, la palabra contaminación deriva de un vocablo de latín, que es la palabra contaminatio. Pues hace referencia a la alteración de la pureza de una sustancia o medio, en especial con efectos nocivos. La contaminación, pues prácticamente ha acompañado al hombre a través de la historia. Desde los primeros asentamientos humanos, donde pues los desechos y los residuos se hacían evidentes, esto generó un problema cuando estos grupos de personas empezaron a reunirse y a generar estos asentamientos que fueron pues ya de por vida. Siendo en el año 1000 después de Cristo, que gracias a al uso del carbón como combustible, la contaminación atmosférica pues considerablemente incrementó por la conversión de carbón en coque, que es un tipo también de combustible fósil, que se utilizaba para fundir hierro a partir del siglo XVII. Esto pues incrementó el problema de la contaminación a nivel mundial, siendo en Europa a partir de de la Edad Media hasta pues, a los primeros años de la época moderna, donde las condiciones urbanas pues la verdad es que no eran buenas, eran insalubres. Esto propició a que se dieran o se favorecieran las epidemias que diezmaron a la población, como por ejemplo la peste, el cólera y la fiebre tifoidea. Siendo así, pues años más adelante, a partir del siglo XIX, XX y hasta el siglo XXI, que la contaminación del agua, del aire y en general la contaminación ambiental, pues han generado problemas en las áreas urbanas que están congestionadas, y también a raíz de la industrialización y el crecimiento de la población que pues actualmente pues representan un problema universal. Existen varias definiciones de contaminación. La definición de la Mundial de la Salud pues la define, valga la redundancia, en la alteración del ambiente interior o exterior por cualquier agente químico, biológico o físico que modifica las características naturales de la atmósfera. Sin embargo, otros autores también la definen como la alteración de los niveles de la calidad del aire debido a las emisiones naturales o antropogénicas de sustancias químicas o biológicas. Y estos contaminantes provienen de algunas fuentes, como por ejemplo los aparatos de combustión interna, como las estufas, hornillas, aparatos de calefacción, los automóviles, las industrias y algunas fuentes biológicas como los incendios forestales. Es importante la relación que tiene la contaminación con el exposoma. El exposoma es, bueno, esas exposiciones a las cuales pues se somete un individuo a lo largo de su vida, desde la concepción hasta la muerte, y que, bueno, estas exposiciones van a hacer que se desarrollen cambios a nivel genético para la expresión de diferentes enfermedades. El exposoma externo se puede comprender o puede comprender algunos factores que son inespecíficos, como por ejemplo el clima, el desarrollo urbano, la movilidad, y también agentes externos específicos como el tabaquismo, la exposición al tabaquismo inútero, los alérgenos, la dieta y la contaminación ambiental. Todos estos componentes del exposoma interno van a generar interacciones entre los genes y el medio ambiente, generando pues alteraciones en el epigenoma que resultan en las alteraciones del ADN, como la metilación, las alteraciones de las histonas, y que van pues propiciar las principales enfermedades alérgicas, como la dermatitis atópica, la alergia alimentaria, la rinitis alérgica y el asma. Existen pues diversos tipos de contaminantes. Algunos son
se encuentran en estado gaseoso, algunos en estado líquido y algunos en estado sólido. De los contaminantes gaseosos más comunes encontramos a los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, al ozono, como parte de las materias particuladas de 10 micrómetros y 2.5 micrómetros, que esto se le da dependiendo de su tamaño aerodinámico, los compuestos orgánicos volátiles, los contaminantes asociados al tráfico, que son los TRAPS, y los gases de escape de diésel, pues estos son parte de los contaminantes más comunes a los cuales nos exponemos día a día. Y hablando un poco sobre cada uno de ellos, vamos a comenzar con el ozono. El ozono es un compuesto que está formado por 3 átomos de oxígeno. Este es el contaminante atmosférico más dañino en términos de efectos adversos en la salud, también en la vegetación y en los cultivos. Este componente ambiental tiene efectos a corto y a largo plazo sobre la función cardiorrespiratoria. Y algo muy importante es que no existe una concentración umbral donde este compuesto pues, no sea dañino. El ozono y el óxido de nitrógeno tienen una estrecha relación, ya que, sabemos que en la atmósfera existen diferentes capas desde lo más cercano pues, a nosotros está la troposfera, luego sigue la estratosfera y las capas pues, más externas como la mesósfera, la termósfera. Nomás aquí nos vamos a concentrar específicamente en la troposfera y en la estratosfera. Del porcentaje total del ozono, el 10% de se acumula en la troposfera y se deriva de una compleja relación entre otros tipos de moléculas, como por ejemplo el óxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles, que van a hacer que se origine el ozono gracias a la luz solar con esta interacción con estos componentes. Cuando este 10% de ozono se engloba en la troposfera, es considerado como el ozono malo, ya que genera un incremento del calor y actúa como un gas de efecto invernadero, aumentando así pues la temperatura de la Tierra, ¿no? Y el otro 90% restante pues es el ozono bueno, que ayuda a proteger a la atmósfera de la entrada de los rayos UV. En general, las concentraciones de ozono están fuertemente correlacionadas con las concentraciones de óxido de nitrógeno, que pues como sabemos, este óxido de nitrógeno pues es derivado de la combustión de combustibles fósiles, como la quema de biomasa, que pues es generada por el hombre para sus actividades diarias. Otro componente importante de los contaminantes es el dióxido de azufre. Este compuesto es un gas que es incoloro, tiene un olor a acre, que es como lo describen, que es como un olor muy irritativo, y está compuesto por una molécula de azufre y 2 átomos de oxígeno. Se ha asociado que la exposición a este contaminante se asocia a números de visitas al departamento de asma por crisis de asma y tiene una correlación positiva con la concentración media mensual de dióxido de azufre y el uso de broncodilatadores prescritos. Aparte, se ha asociado que este contaminante influye directamente en la remodelación de las vías respiratorias y el aumento de la prevalencia de algunos síntomas respiratorios y enfermedades respiratorias. También tenemos otros tipos de contaminantes que son los gases de escape del diésel. Estos contaminantes son contribuyentes específicos más importantes de la contaminación del aire ambiente. También son clasificados por la OMS como cancerígenos en general para los seres humanos y están compuestos de una mezcla diversa de productos químicos que se divide en 3 fracciones. En una etapa sólida, una gaseosa y una líquida. En la etapa sólida se compone de un núcleo de carbono, de metales y los óxidos de estos metales. En la etapa gaseosa está compuesto de nitrógeno, oxígenos e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y en la fase líquida, estos hidrocarburos aromáticos pueden absorberse a hollín o carbono negro o gotas de agua.
Otros tipos de contaminantes son los compuestos orgánicos volátiles. Estos contaminantes son los contaminantes principales en los interiores y se componen por diferentes gases como el benceno, el tolueno, gilenos, terpenos e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Cuando hay interacción con algunos de estos contaminantes, con otros contaminantes atmosféricos, específicamente reacciones químicas interiores entre el ozono y el óxido de nitrógeno y el terpeno, se genera un contaminante secundario que es el formaldehído. Y más adelante veremos los efectos directos que tiene este contaminante secundario en enfermedades como la dermatitis atópica y el asma. Otros contaminantes son los contaminantes del aire relacionados con el tráfico o TRAP por sus siglas en inglés. Estos son producidos por los vehículos de motor y son una mezcla compleja de materia particulada de 10 o 2.5 micrómetros y también de emisiones gaseosas que incluyen al óxido de nitrógeno, al monóxido de carbono, ozono y otros tipos de contaminantes. Estos TRAPs se asocian con un crecimiento pulmonar reducido, una disminución de la función pulmonar y también desarrollo o exacerbación del asma. Y pues bueno, aquí en la imagen superior podemos ver una de las avenidas pues más transitadas en Monterrey, que es la avenida Lázaro Cárdenas, que pues prácticamente este ejemplo pues no es ajeno a nosotros porque vivimos en una ciudad que tiene un gran número pues de vehículos donde pues este contaminante pues es importante. ¿Qué se sabe en general de estos tipos de contaminantes? En relación a la materia particulada, pues se puede dividir dependiendo de su tamaño aerodinámico. Aquellas que son menores a 4 micrómetros pueden alcanzar los alvéolos y aquellas que son mayores a 10 micrómetros se depositan en los bronquiolos o en las vías aéreas superiores. En general, estos contaminantes se asocian a progresión y a exacerbación de la enfermedad respiratoria, ya que irritan el epitelio respiratorio, generando un estrés oxidativo e inflamación. Y los contaminantes del aire que están principalmente en los interiores van a ser la materia particulada, el monóxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles. Hablando específicamente de las partículas y las nanopartículas, pues sabemos que, como mencionábamos, aquellas menores de 4 micrómetros son las que van a llegar hasta la vía respiratoria más distal. Las que son de 2.5 micrómetros se van a depositar en alvéolos. Prácticamente por su tamaño tan reducido van a tener una entrada fácil hacia la circulación pulmonar y sistémica. Y aquellas que sean menores a este tamaño de 2.5, que son la subfamilia de materia particulada submicrónica o partículas ultrafinas y nanopartículas, estas pues tienen la característica que tienen un área superficial pues tan reducida que les van a permitir adherirse a otros tipos de contaminantes. Aparte, estas partículas debido a su tamaño, no pueden, no pueden ser capturados por los macrófagos y se escapan de la fagocitosis. Esto resulta en una retención de partículas a nivel pulmonar y pues también en inflamación que puede provocar enfermedades como asma y fibrosis pulmonar. Aparte, pues la facilidad de dispersión de estas partículas puede pues bajar a través del torrente sanguíneo hasta la circulación y resultar en diferentes pues, fenotipos toxicológicos como enfermedades cardiovasculares, diabetes. Y en general, estas partículas no van a ser iguales en todas partes. Van a depender también del lugar donde se están pues, produciendo estos contaminantes para saber qué tipo de partículas o qué tipo de componentes son inherentes de la zona. No va a ser igual la materia particulada que está aquí en el área metropolitana de Monterrey a la que está en Cadereyta o a la que está en Linares, por ejemplo. Entonces, esto va a ser diferente de cada región. En general, la exposición a la materia particulada 10 y el dióxido de nitrógeno en adultos se ha asociado con un mayor consumo de terapia del control del asma, ya sea broncodilatadores o corticosteroides inhalados o ambos.
Y un componente de la materia particulada, que es el carbono negro o el hollín, se ha asociado con una predisposición a desarrollar enfermedades respiratorias por su capacidad de inducir cambios estructurales y funcionales de las biopelículas de algunas bacterias como Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae. Estos contaminantes van a tener efectos directos sobre algunas enfermedades alérgicas, como la rinitis alérgica y el asma. Como mencionábamos, pues el contacto directo con los contaminantes genera un estrés oxidativo en pacientes que ya tienen enfermedades respiratorias de base y pueden inducir inflamación eosinofílica y alérgica. Y las interacciones de las exposiciones ambientales en los interiores y en los exteriores pueden generar el desarrollo y la progresión de las enfermedades alérgicas en el huésped de por vida. Se ha asociado que el efecto de los contaminantes en el aire puede agravar el asma y la rinitis alérgica, incrementando la susceptibilidad de infecciones respiratorias, ya sea por virus, bacterias y algunos hongos. Aparte, tienen un impacto importante, ya que se asocia al desarrollo, a la exacerbación y a la mortalidad de las enfermedades respiratorias. También se ha descrito que la exposición en edades tempranas a la contaminación aumenta la sensibilización a alérgenos, ya sea pues ambientales y alimentarios durante a partir del primer año de vida. ¿Cuáles son los factores que contribuyen al aumento de los síntomas pulmonares? Pues prácticamente estos factores van a tener efecto directo en el epitelio respiratorio. El número uno, pues es la alteración de la función de los cilios de las células respiratorias. Aparte, este epitelio va a tener un aumento en la permeabilidad, lo que va a propiciar a que sea más fácil para las partículas o para los contaminantes, pues pasar a través de esta barrera epitelial. También se van a encontrar cambios inflamatorios en las células respiratorias y va a haber una modulación de la muerte celular y de las células del sistema respiratorio. Entonces, pues son 4 puntos importantes, que es la alteración de la función ciliar, el aumento de la permeabilidad, los cambios inflamatorios y la pues facilidad para la modulación de la muerte celular. ¿Qué efectos va a tener la contaminación ambiental en la dermatitis atópica? Bueno, ya habiendo hablado de la rinitis alérgica, el asma, la verdad es que la dermatitis atópica también se afecta por la interacción con estos contaminantes. En el caso, por ejemplo, de la materia particulada, se ha encontrado una asociación positiva entre las concentraciones medias de materia particulada de 10 micrómetros y 2.5 micrómetros con la aparición de dermatitis atópica. Aparte, la interacción con compuestos orgánicos volátiles, que lo que veíamos del contaminante secundario, que es el formaldehído, se ha asociado con una inducción a una mayor pérdida transepidérmica de agua en niños que tienen dermatitis atópica. Otros compuestos gaseosos como concentraciones incrementadas de dióxido de azufre y monóxido de carbono se asocian significativamente con un aumento en los números de visitas médicas en niños con dermatitis atópica, y la exposición al tabaco, pues durante el periodo prenatal se ha asociado con un incremento del riesgo de desarrollar la enfermedad, así como otros componentes como metales pesados como el níquel, el cobalto y el cromo se asocian directamente como irritantes directos de la piel, y algunos contaminantes biológicos como los ácaros del polvo y los hongos que exacerban también la enfermedad. ¿Qué efectos existen directamente sobre la superficie ocular? La verdad, pues es que el ojo es un órgano que está en contacto estrecho con los contaminantes ambientales. La córnea es un órgano que está pues altamente irrigado y inervado, y solamente está pues prácticamente cubierto o protegido por una pequeña o una fina capa de lágrima precorneal, lo que lo hace altamente susceptible a estos componentes ambientales. Eh, el daño directo de los contaminantes en la córnea resulta en inflamación e irritación, siendo la conjuntivitis y la enfermedad del ojo seco las enfermedades más directas de la contaminación del aire en el ojo. Sin embargo,
También va a haber enfermedades que están asociadas a los contaminantes intramuros y a los contaminantes extramuros. En el caso de los contaminantes intramuros, las enfermedades más comúnmente asociadas son principalmente las enfermedades de la superficie ocular, que son la conjuntivitis y la enfermedad del ojo seco. Sin embargo, también se han asociado enfermedades como glaucoma, catarata, retinopatía, uveitis y bueno, entre otras. En general, los contaminantes que están en el exterior se asocian también a enfermedades de la superficie ocular, como la conjuntivitis y la enfermedad del ojo seco, y el glaucoma y la retinopatía. Específicamente hablando de conjuntivitis y enfermedad del ojo seco, como ya veíamos, la irritación y la inflamación son como los daños más específicos que existen en el ojo gracias a los contaminantes. La enfermedad del ojo seco lo que genera la contaminación es disminuir la calidad de la película lagrimal, aumentando la hiperosmolaridad de la lágrima y pues aumentando también el tiempo de evaporación de la misma. Y bueno, habiendo hablado ya sobre algunos efectos de la salud en relación a la contaminación y a las enfermedades alérgicas, la verdad es que la contaminación, pues actualmente es un grave problema y una amenaza para la salud mundial. En el año 2020, acorde a cifras de la OMS, se resultaron 8 millones de muertes prematuras asociadas a la contaminación ambiental, de las cuales 4.2 millones se atribuían a la contaminación del aire exterior y 3.8 millones a la contaminación del aire en los interiores. Esto pues asociado también a enfermedades respiratorias de base y enfermedades cardiovasculares. Acorde también a cifras de la OMS, más del 90% de la población mundial está expuesta a zonas donde la calidad del aire pues no cumple con con estas medidas o con los parámetros establecidos para contaminantes acorde a la OMS. Y esto se ve en mayor manera en países que están en vías de desarrollo, que tienen bajos ingresos o medianos ingresos. ¿Qué es lo que sucede en México? Bueno, el INEGI en 2022 tenía pues registrado que existían más de 2 millones de vehículos motorizados en general en todo el país y que aparte existían más de 163,000 empresas o unidades industriales activas, lo que pues en general pues sí representan un amplio pues número de posibles emisiones de contaminantes. En 2014, la Semarnat, que es la Secretaría del Medio Ambiente en México, emitió, emitió estos resultados de que en 2014 se emitieron a nivel nacional sin considerar las fuentes móviles, o sea, prácticamente sin considerar los contaminantes que se producían a través de los automóviles, pues que produjeron 23.3 millones de toneladas de contaminantes. Y de las entidades federativas que son las que tienen la mayor concentración de materia particulada 10, están encabezadas por Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Juárez y León. ¿Qué es lo que pasa en Monterrey? Bueno, el área metropolitana de Monterrey está rodeada pues por montañas que son pues un paisaje o un beneficio que podríamos considerar que son una barrera física natural para la circulación del viento, pero estas mismas barreras físicas impiden la eliminación de contaminantes atmosféricos. Aparte, Monterrey es una zona industrial con un número pues muy alto de habitantes y con un número muy elevado de vehículos que propicia que la contaminación atmosférica que está aquí en la zona metropolitana pues sea más grave y la aparición o exacerbación de enfermedades respiratorias pues sea constante. Y bueno, no es raro encontrar en las noticias que la calidad del aire es mala, que pues tal vez hoy García amaneció con una mala calidad del aire, mañana Cadereyta o prácticamente toda el área metropolitana. Y pues algo que a mí me generó un poquito de risa es que todo lo asocian a la carne asada, pero la verdad es que no, o sea, existen muchos tipos de
pues fuentes que son emisoras de contaminantes, no nomás la carne asada, o sea, también hay vehículos, también hay empresas, también hay pues muchas construcciones que incrementan la producción de estas partículas o gases ambientales. Y esta asociación pues ha sido estudiada en nuestro centro. Pues recientemente fue publicado este artículo en el World Allergy Organization Journal pues en este año, donde se estudió a un total de 240 pacientes mayores de 6 años que residían en el área metropolitana de Monterrey, todos ellos con diagnósticos de rinitis alérgica y o asma, y a cada uno se le realizó la prueba de evaluación del control de la rinitis, que es el RCAT, y el Asthma Control Test, la prueba de control del asma, que es el ACT. En estos pacientes se estableció la relación entre los contaminantes y los resultados de estos dos cuestionarios. Aparte, se le realizó una espirometría y se relacionó con las 14 estaciones en las que se divide el monitoreo ambiental por parte de CIMA. Se encontró que la distancia que se asociaba a empeoramiento de los síntomas respiratorios fue vivir a 165 metros de una avenida principal o a 241 metros de un establecimiento industrial. Aparte, a partir del cuestionario que se les realizó a los pacientes, se encontró que existía una relación directa en los sujetos con una mayor exposición de contaminantes y empeoramiento de los síntomas nasales, siendo el síntoma más importante la congestión nasal, o bueno, el más frecuente reportado en la prueba de evaluación para la rinitis, que es el RCAT. Y bueno, en este artículo, de este artículo resultó esta gráfica que separa a las 14 estaciones que fueron evaluadas, donde las que están encerradas con el cuadrito rojo pues representan a las que tuvieron la mayor proporción de contaminantes. En el caso de la estación de Obispado, esta estación se vio afectada principalmente por la materia particulada 2.5. Por monóxido de carbono. Esto asociado a que pues, el área de Obispado es una zona de mucho cruce vial, o sea, está cerca de avenidas principales, Gonzalitos, Morones Prieto, Venustiano Carranza. Y en el caso, por ejemplo, de San Bernabé, esta estación tuvo mayores concentraciones de ozono y materia particulada 10. Esto asociado al área de pedreras que están pues circundando el área. Y en la zona de Santa Catarina se vio que los contaminantes que estaban con mayores concentraciones pues eran el dióxido de nitrógeno y el industrial que se encuentra en Santa Catarina, pues es una zona pues con grandes emisiones de estos tipos de contaminantes. Sin embargo, también hubo otras regiones, hubo otras estaciones que a pesar de no ser las que tenían mayores cantidades de contaminantes, pues tuvieron como sus picos. Por ejemplo, en el ejemplo de la estación de Cadereyta, ahí el contaminante más frecuente o con mayor concentración fue el dióxido de azufre, que fue esto pues asociado a que está la zona de la refinería y que es el contaminante pues que más está pues frecuente o en mayores concentraciones en esta zona. Y bueno, ¿qué es lo que sucede a nivel respiratorio gracias a la interacción con estos contaminantes? En el caso de la interacción de la materia particulada de 10 micrómetros, estas al entrar en contacto con las células epiteliales respiratorias van a activar los receptores tipo NOD, que son los NLRP3. Estos van a generar que en las células epiteliales se expresen los ligandos de quimiosina 1, que es el CXL1, que son un ligando que va a aumentar la liberación o el reclutamiento de neutrófilos. De igual manera, receptor, que es el NLRP3, va a aumentar la secreción de interleucina 6, aumentando la producción de moco. Importante, este receptor actúa directamente sobre el inflamosoma, o sea, es un receptor que promueve la inflamación a nivel, pues, de la célula que lo exprese. Por otro lado, el carbono negro
que pues es parte de la materia particulada también, va a generar al contacto con el epitelio respiratorio alteraciones en la metilación del ADN de la metilación del ADN del gen que codifica para la interleucina 4. Y esto va a promover a que haya una mayor expresión de interleucina 4, generando pues que haya un mayor cambio al isotipo TH2, generando así pues mayor producción de inmunoglobulina E por las células plasmáticas. La contaminación no solamente va a tener efectos en la salud, pues en la salud humana, también va a tener efectos pues en el cambio climático. Este patrón de cambios va a ser diferente dependiendo de las regiones, también de la latitud, la altitud y las precipitaciones, las tormentas, los patrones de uso de la energía, la urbanización, el transporte y la producción en general de la energía. Esto genera que haya un incremento de los gases de efecto invernadero, que principalmente el gas más abundante de efecto invernadero va a ser el dióxido de carbono, pero también existen otros tipos de contaminantes como el metano, el óxido nitroso y los gases fluorados que pues contribuyen al calentamiento global. Sin embargo, a pesar de que pues actualmente se estén llevando muchas estrategias para disminuir estas concentraciones de contaminantes, la temperatura pues de la Tierra seguirá aumentando durante un periodo aproximadamente de un siglo o más. Y pues esta lucha para la disminución de estos contaminantes pues va a resultar en un aumento de las concentraciones de ozono y partículas a nivel del suelo debido a pues eventos meteorológicos adversos como sequías, incendios forestales, desertificación, y esto pues gracias al mayor uso de la energía para disminuir pues la temperatura en general, ¿no? La energía mundial, eh, pues se deriva de la quema de combustibles fósiles que generan, como ya mencionábamos, dióxido de carbono, metano, carbono negro, óxidos de nitrógeno y aerosoles de sulfato. Principalmente mencionábamos que el dióxido de carbono pues es el gas de efecto invernadero pues más abundante en la Tierra, y de los de origen natural pues es el que persiste durante mayor tiempo en la atmósfera. Pero otros agentes como el metano, el carbono negro, que tienen vidas medias más cortas, también contribuyen a este cambio climático. ¿Qué sucede cuando estos gases de efecto invernadero pues se quedan pues atrapados en la atmósfera? Pues prácticamente estos ayudan a atrapar calor, mantienen la Tierra caliente porque absorben el calor directo del sol, después lo redirigen a la atmósfera, a la superficie de la Tierra, y cuando se encuentran en concentraciones pues altas, generan una mayor cantidad de calor atrapado, lo que genera pues el calentamiento global. ¿Y cuál va a ser el efecto de estos contaminantes, específicamente el dióxido de carbono en algunas pues, plantas, en el polen? Se ha descrito pues, muy bien que el dióxido de carbono afecta directamente a las plantas, produciendo que éstas exhiban niveles incrementados de fotosíntesis, efectos reproductivos y mayor producción de polen. Aparte, esto resulta en un crecimiento mayor, un crecimiento rápido y también una potencialización de los alérgenos del polen y un aumento en la intensidad y la época de floración. Un ejemplo clásico pues es el ejemplo de la ambrosía. Pues se estima que en Europa para 2050 el polen de ambrosía será aproximadamente 4 veces mayor que lo que actualmente pues existe. 2/3 de este incremento se van a atribuir a los cambios climáticos y gracias a esto pues se ampliará la idoneidad de la planta para sobrevivir en hábitats que pues normalmente no habita actualmente, porque pues vemos que la ambrosía es una planta que es originaria u oriunda de América del Norte, y pues recientemente o en los últimos años se ha visto que pues ha llegado hasta el norte de Europa y este de Europa. Se ha descrito que la duplicación de la concentración atmosférica de CO2 potencia la producción del alérgeno de ambrosía hasta en un 61% más por planta, y
algunos estudios donde se ha recolectado el polen en caminos donde hay amplio o mucha, alto tráfico de vehículos, pues este polen de ambrosía mostró mayor alergenicidad en comparación a otras zonas donde no se expone a las plantas a estos contaminantes de emisiones del tráfico. ¿Qué es lo que sucede con las gramíneas? Bueno, la contaminación va a generar que haya cambios en los patrones de hábitat de las plantas y la distribución de sus especies. Lo que mencionaba, lo que se encontraba en la literatura es que esto va a ayudar a que las plantas migren, por ejemplo, las que están hacia el hemisferio norte, pues que migren hacia el al hemisferio norte, y las que están más al sur, que migren hacia el hemisferio sur. Un ejemplo clásico es de las subfamilias de algunas gramíneas como las Poideae, Chlorideae y Panicoideae. Estas se dividen dependiendo de pues la capacidad de su fijación del carbono en pastos C3 y pastos C4. Los pastos C3 son aquellos que crecen en lugares templados, y los pastos C4 son aquellos que son oriundos de lugares subtropicales. En el caso de los pastos C3, estos crecen en invierno y florecen en primavera, y los pastos C4 crecen en verano y florecen en otoño. ¿Y qué es lo que sucede con estas plantas gracias a los cambios climatológicos? Pues bueno, se ha visto que los picos de pólenes de pastos en el aire al final del verano, pues prácticamente son iguales a los picos de pólenes de los pastos subtropicales que veíamos que florecían en otoño. O sea, pues prácticamente el cambio climático está generando que el crecimiento de las plantas pues dure más tiempo, la polinización dure más tiempo, y se solapen o se incrementen las concentraciones de pólenes en general cuando no deberían de existir. Aparte, se ha encontrado o se ha descrito que la contaminación tiene efectos directos sobre el polen, no solo como un portador de alérgenos, sino que también ayuda a que el polen libere mediadores lipídicos que son altamente activos, que son los mediadores lipídicos asociados al polen o PALMs. Estos producen efectos proinflamatorios en las enfermedades alérgicas, gracias a que al entrar en contacto con el epitelio respiratorio, pues propician a que haya mayor liberación de histamina, mayor liberación de leucotrienos y de algunos lípidos que ayudan a la inflamación. Bueno, gracias al cambio climático, pues encontramos que pues hay un incremento de la temperatura mundial. Esto desde el inicio de la revolución industrial hasta la actualidad, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado en un 48%. Y esto resulta que el aumento de la temperatura media mundial sea de 1 grado centígrado por encima de los niveles antes de la revolución industrial. Tal vez 1 grado centígrado puede, pues, considerarse insignificativo, pero la verdad es que no. En el año 2023, acorde a datos de la NASA, este año fue el que ha sido registrado como el más caliente. La temperatura promedio de la superficie de la Tierra fue la más cálida que se haya registrado, y las temperaturas globales del año pasado pues estuvieron alrededor de 1,2 grados centígrados o Celsius por encima del promedio que tiene pues estipulado la NASA, que va desde 1951 a 1980. Y aquí en esta gráfica, que también fue obtenida de las gráficas de la NASA, vemos cómo a partir desde 1880, cómo ha incrementado la temperatura en general de la Tierra hasta llegar pues a concentraciones pues muy importantes. ¿Cuáles van a ser los efectos directos del aumento de la temperatura, o sea, de este grado centígrado que les menciono que puede ser insignificante? Pues la verdad es que son muchos efectos directos en el ambiente. En esta imagen que vemos del lado derecho de la pantalla, bueno, izquierdo de la pantalla, vemos en las zonas que están pintadas de rojo, que en estas zonas pues fue donde la temperatura incrementó más de 1 grado centígrado. Y en las zonas blancas, que la verdad es que
hay muy pocas o muy pequeña cantidad, es donde no incrementó la temperatura. O sea, la verdad es que es alarmante porque prácticamente en todo el planeta, pues la temperatura va a la alza. ¿Y qué es lo que genera este aumento de la temperatura? Pues que haya mayor incremento de las olas de calor, aumento del nivel del mar, alteración de los patrones de las lluvias, la precipitación, alteraciones de las estaciones, el crecimiento de las plantas, que haya un aumento en la frecuencia y en la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, aumento de las sequías y cambios en la distribución de los vectores infecciosos. Específicamente hablando de las olas de calor, pues bueno, el año pasado también con esta imagen del lado izquierdo de la pantalla, que fue emitida por el Sistema Meteorológico Nacional en México, pues vemos que en gran cantidad la mayoría de los estados de México, 18 estados para ser exactos, las temperaturas variaron entre 40 y 45 grados, que la verdad pues son temperaturas extremas. Y en estados como Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, la temperatura pues llegó hasta los 45 grados, si no es que más, donde pues vemos que estas concentraciones o estas olas de calor pues también influyen directamente sobre la salud pues de la población. Estos efectos se pueden explicar también por esta imagen que vemos arriba, que es el efecto de islas urbanas de calor, donde bueno, una isla urbana de calor corresponde a una zona donde hay pues muchas estructuras que atrapan el calor. Y que por ende la temperatura de estas zonas es mayor a la de las zonas rurales que están en las periferias, gracias a que pues hay mayores calles, avenidas, mayores edificios que hacen que este calor pues se absorba en la superficie de la Tierra y por esto mismo incrementa el atrapamiento de gases de los contaminantes, aparte con esto aumenta el riesgo de enfermedades como golpes de calor, choque térmico y la mortalidad de algunas enfermedades pues ya crónicas. En un estudio que fue realizado en 43 países en Europa, este estudio pues fue realizado durante 27 años, desde 1991 hasta 2018. Se encontró que la carga de mortalidad relacionada con el calor durante las estaciones cálidas pues fue del 37% y afectó directamente, bueno, específicamente aquella población que estaba en riesgo, como niños, adultos mayores y enfermedades y pacientes que ya tenían enfermedades de base. Otros eventos adversos, o bueno, eventos meteorológicos extremos son los incendios forestales. Los incendios forestales son una fuente importante de materia particulada 2.5 y están, pues el incremento de estos eventos meteorológicos se asocian a visitas a urgencias por asma. También se ha encontrado que en estudios en bomberos, en bomberos forestales, hay una disminución de la función pulmonar y también se ha encontrado inflamación neutrofílica en la vía respiratoria. Aparte, se ha encontrado que la interacción con el humo de los pues incendios forestales aumenta el riesgo de las enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca, las arritmias, y esto pues justificado principalmente por los efectos directos de la materia particulada pues en el cuerpo, ¿no? Otros eventos importantes son las tormentas del polvo del Sahara. Estas tormentas, pues, se originan por los cambios de temperatura que existen entre pues, la base de la Tierra y el aire que circula pues, en este desierto. Estas tormentas viajan miles de kilómetros y pueden alcanzar un punto máximo en los meses de junio hasta agosto. Se ha descrito que han llegado hasta pues, zonas de Europa,
América, bueno, Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica, y son una mezcla compleja de materia particulada 10 y 2.5. Sin embargo, también pueden transportar otros tipos de contaminantes como polen, microorganismos como virus, bacterias, hongos y otros tipos de metales como silicio, sulfatos, cobalto, cromo, generando pues efectos adversos en la salud. Aparte, se han asociado con exacerbaciones e ingresos hospitalarios por crisis de asma, exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedades cardiovasculares. Y en África Occidental, pues cuando suceden estos eventos meteorológicos, se ha observado que hay un aumento en la mortalidad infantil de estas zonas. También los eventos meteorológicos extremos asociados a los cambios climáticos es el aumento de los huracanes, ciclones y las inundaciones, que favorecen a un aumento de la humedad que afecta a los ambientes interiores, y esto pues propicia a que haya un mayor crecimiento de ácaros, de hongos, que se adhieren al polvo doméstico. Como ya sabemos, pues el ácaro del polvo doméstico pues son microorganismos que son sensibles directamente a los cambios de temperatura y que en condiciones pues óptimas de humedad pues tienen una facilidad para reproducirse. Y esto incrementa la sensibilización a estos microorganismos cuando pues hay zonas adecuadas de humedad, y se observa principalmente en zonas tropicales y subtropicales. Aparte, pues del efecto que tiene sobre la rinitis alérgica y el asma, también se ha encontrado que otros eventos como las inundaciones tienen un impacto directo en las exacerbaciones de dermatitis atópica, principalmente en la infancia. Y esto se observó en un estudio que fue realizado en Taiwán, donde el efecto de estas inundaciones era más prominente en la semana de la inundación y se correlacionaba con la severidad también de la inundación. O sea, mientras más importante fuera la inundación, más importante era el brote y las visitas al servicio de urgencias en dermatitis atópica. ¿Qué pasa con las tormentas eléctricas? Pues bueno, las tormentas eléctricas son pues eventos meteorológicos que cuando suceden en temporada de polen aumentan la concentración de los mismos en la atmósfera. Esto se debe a que hay una hidratación y una ruptura de las partículas del polen por choque osmótico con una liberación de partículas pausimicrónicas, o sea que son partículas muy pequeñas que pues contienen alérgenos de tamaño que son respirables, como gránulos de almidón y otros componentes citoplasmáticos, son liberados en la atmósfera y se asocian a exacerbaciones de asma y aumento de los casos de broncoespasmo. Y bueno, en esta imagen, pues es como un resumen de todo lo que puede suceder gracias a la contaminación ambiental, los efectos climatológicos extremos, directamente su efecto en pues el aparato respiratorio. En el caso, por ejemplo, de la contaminación ambiental, vemos que estos componentes incrementan la producción de granos de polen, aparte incrementan la alergenicidad de estos mismos gránulos, generando más mediadores lipídicos asociados al polen y también generando nitración de los alérgenos. Aparte, vemos que la contaminación pues va a aumentar la temperatura global, contribuyendo al calentamiento global e incrementando pues la temporada de crecimiento de las plantas. Secundario a esto, pues va a haber mayor concentración o mayor frecuencia de eventos climatológicos extremos, como las tormentas eléctricas, las inundaciones, que van a generar pues una liberación importante de partículas del polen. Y ya una vez que estos alérgenos entran en contacto con el epitelio respiratorio, pues van a ser reconocidos por las células presentadoras de antígeno, que van a generar este cambio, el isotipo de las células T vírgenes hacia un isotipo TH2, incrementando la producción de Ig específica por las células plasmáticas, y en un segundo pues, contacto, pues se va a liberar pues esta respuesta alérgica con la liberación de histamina, triptasa y otros mediadores inflamatorios que resultan en una crisis de asma. Pero bueno, no todo es contaminación ambiental exterior, también hay contaminación interior. Esto es importante porque la gran mayoría de nosotros, de las personas, pasamos hasta el 80% de nuestro tiempo en los interiores.
y este aire que respiramos normalmente pues va a estar determinada por diferentes aspectos. Por ejemplo, contaminantes exteriores, la calidad de la ventilación y la cantidad de la ventilación, los alérgenos que existen intramuros, como los epitelios de animales, como los ácaros del polvo, los hongos, y las acciones como fumar, cocinar o el uso de la calefacción. Eh, en la exposición pasiva del humo de tabaco es parte importante de la contaminación intramuros y esto es pues algo relevante porque el humo del tabaco cuenta con al menos 4.500 compuestos que son tóxicos, entre ellos materia particulada, gases oxidativos, metales pesados y por lo menos 50 carcinógenos. Se ha asociado que la exposición pasiva a este humo durante el embarazo y la infancia se asocia a aparición del asma, control deficiente de la enfermedad y exacerbaciones más graves durante la infancia. Y se ha asociado también que la exposición prenatal y postnatal tienen como consecuencia un aumento del 21 hasta el 85% del riesgo de generar asma en los niños. Esto se ha asociado o se ha visto, este efecto se ha visto con mayor importancia en los niños que han sido expuestos a este humo en los primeros 2 años de edad. Y bueno, ¿qué es lo que va a suceder gracias a la exposición del humo del tabaco en los pacientes? Al igual que en la microbiota intestinal, la microbiota respiratoria pues pues un tejido que es altamente sensible a los cambios de pues, interacciones con el medio ambiente. Eh, Normalmente, pues existen bacterias que colonizan pues este epitelio y la colonización puede cambiar en respuesta a cambios del ambiente local. Y esto va a generar un estado duradero de disbiosis. Los efectos directos del humo del tabaco en la microbiota respiratoria, pues es la mayor formación de biopelículas por parte de Staphylococcus aureus, una regulación positiva para la producción de moco en las vías respiratorias, la alteración del aclaramiento mucociliar, también la inducción de inflamación de bajo grado y la promoción a la remodelación de las vías respiratorias. Algunas enfermedades respiratorias que se asocian a alteraciones de la microbiota pues son el asma y las bronquiectasias. Y en esta imagen podemos ver cómo es que la interacción con el humo del tabaco en el epitelio del respiratorio. En la imagen A vemos cómo existe una homeostasis donde hay una simbiosis entre las células epiteliales y las bacterias pues, que son propias pues, de esta microbiota, pero al ser pues, alterada esta homeostasis, vemos cómo otros microorganismos pueden llegar en la imagen B a colonizar este epitelio, generando así producción de mayor biopelículas por Staphylococcus aureus, resultando en inflamación. Y en la imagen C podemos ver cómo esta pues alteración que genera pues disrupción de las células del epitelio ciliado, e inflamación de bajo grado, pues va a generar pues esta disbiosis. Otras fuentes de contaminantes en el interior pueden ser, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno, que es derivado de aparatos de combustión interna, como la calefacción o los aparatos que funcionan gracias al gas. Y estos se asocian a una presencia de agravamiento de los síntomas de asma en los niños. Aparte están los óxidos de carbono que derivan de la quema de combustibles fósiles, como madera, desechos de cultivos o de carbón, que es pues la conocida biomasa, y los compuestos orgánicos volátiles, que pues veíamos el claro ejemplo del formaldehído, que pues se deriva de materias de construcción, productos de limpieza, cosméticos, y que se asocian a aparición y agravamiento de la rinitis alérgica y el asma en los niños y en los adultos. Otras fuentes importantes de contaminación en el interior pues son los alérgenos, principalmente asociados a epitelios de animales, cucarachas, hongos y ácaros del polvo. Estos alérgenos interiores van a inducir fenotipos más graves de las enfermedades respiratorias y de las alergias que los alérgenos exteriores. Por ejemplo, en el caso del perro y el gato, pues un 15% de la población está sensibilizada a estos alérgenos. En el caso del ácaro del polvo, son desencadenantes comunes de la alergia respiratoria y 50% de los pacientes que tienen asma pues están sensibilizados. La cucaracha son
pues factores o fuertes inductores de la sensibilización y el factor de riesgo para exacerbación de asma y visitas a la sala de urgencias. Y los hongos, estos generan inflamación en las vías respiratorias superiores e inferiores a través de varios metabolitos como glucanos y micotoxinas. Y estos en general, estos alérgenos se asocian a mayor inflamación bronquial y reducción de la función pulmonar en niños que están sensibilizados con episodios de sibilancias. Bueno, en general, ¿qué se puede realizar para disminuir todos estos efectos nocivos que tiene la contaminación en la salud? Existen acciones gubernamentales que van a concluir en el cumplimiento de los estándares de la calidad del aire y los niveles de contaminación, adoptando políticas para disminuir estas concentraciones de contaminación. Aquí les pongo el ejemplo del sistema de monitoreo ambiental con la que contamos en Nuevo León, donde pues se separan las 14 estaciones y se les atribuye un color dependiendo de la concentración de partículas o de contaminantes que existen en el ambiente. ¿Qué se puede hacer aparte? Pues existen diferentes programas que son reconocidos a nivel internacional, específicamente en la Ciudad de México, el programa No Circula, es una iniciativa que es implementada para reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad del aire, restringiendo la circulación de algunos vehículos dependiendo de la matrícula o el engomado, y esto pues se hace para reducir la congestión vial y disminuir las emisiones de contaminantes en las áreas urbanas. Sin embargo, en Monterrey pues no contamos con estos tipos de programas. ¿Qué medidas podemos tomar? Pues prácticamente medidas propias, el utilizar mascarillas, optar por transportes activos en lugar de el uso pues frecuente de automóviles, pues yo sé que es difícil, y también pues optar por rutas que sean donde nos expongamos menos a la contaminación en los vehículos. Aparte, evitar la actividad al aire libre cuando la calidad del aire pues no es buena, y preferir una dieta saludable para disminuir pues, el estrés oxidativo que se genera gracias a la interacción con estos contaminantes. Otras otras medidas que podemos tomar es la utilización de los purificadores de aire de alta eficacia, que son los purificadores EPA. Estos se han asociado a una disminución significativa de las concentraciones de alérgenos de RP1 y de RF1 en la ropa de cama y el polvo casero, y también se asocian a una reducción de la materia particulada 10 y 2.5 a comparación con otros tipos de purificadores que son iónicos, que esos pues prácticamente solamente cargan la partícula y la adhieren a las superficies como las paredes y los pisos. Y bueno, como conclusiones personales, pues vemos que la contaminación ambiental es una complicación importante de todas las actividades humanas. Tiene un efecto directo en el aumento de las enfermedades alérgicas, especialmente pues asociadas a la interacción con partículas finas, compuestos orgánicos volátiles. Pueden aumentar la incidencia de la gravedad de las enfermedades alérgicas, y la interacción con estos alérgenos puede generar mayor pues, pueden generar mayor alergenicidad del mismo, mayor crecimiento de las plantas, generar inflamación inmune y respuesta inmune en el hospedero, y alterar pues la presentación de las enfermedades alérgicas. Aparte, pues vemos que tienen un impacto a corto y largo plazo en muchas enfermedades, pues no solamente la alergia, sino también enfermedades cardiovasculares, como las enfermedades cardíacas, las arritmias, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y pues bueno, hay muchas pautas que se deben tomar para disminuir estas concentraciones, y por mi parte sería todo. Gracias.